¿Con amigos? ¿Qué más? ¿Cómo ha ido vuestra Semana Santa por aquí? Que Estela está muy hablador, pero por allí... Sin horarios. Eso es bueno. ¿Se te complicó? Ok. No me di cuenta y ya era lunes, ¿no? Ay, madre. ¿Quién tuvo la oportunidad de estar el domingo en el culto de resurrección de la iglesia? ¿Qué tal? Montón de gente, ¿no? Me dijeron. Sí, sí, estaba el alcalde dándolo todo. Sí, sí, va todo, bueno, él no todos los años, pero sí una representación política va todos los años. Creo que ya estuvo alguna vez, pero estos últimos... Sí, algo de eso he escuchado. Claro, claro. Sí, sí. Sí, no, de hecho creo que el año pasado recuerdo que una de las mujeres que fue empezó a hablar y como que empezó a liarla un poco parda. Empezó, porque tenemos que orar por la unidad de todas las religiones, porque al final de todas las religiones Dios es el mismo. De los budistas, de los musulmanes, de los cristianos, todo, Dios es el mismo. Y estaban todos como... hay ciertas diferencias, ¿no? Pero la verdad que sí. Pero bueno, es indiscutible que venimos, algunos más resacosos que otros, de una semana que es clave para nosotros como cristianos, ¿no? No sé si has tenido también oportunidad entre esas pérdidas de horario, entre esas quedadas con amigos, entre ese tiempo de descanso, de tener también un tiempo en el que pueda alimentar tu alma de alguna manera y de reflexionar sobre ese acto tan, mm, ¿cómo lo diría, no? Como que realmente ha cambiado la vida de la humanidad y evidentemente pues de nosotros hoy día, ¿no? A nivel personal también. La verdad que yo sí he podido tener un tiempo en el que más o menos cada día estuve leyendo un poco sobre esos últimos días de Jesús y es algo que quería traer hoy aquí también porque me habló mucho eh, uno de los capítulos específicamente y es el que quiero compartir hoy con vosotros. Porque fueron 3 años de ministerio, ¿no? Es lo que hablamos, lo que entendemos, ¿no? De que Jesús tuvo como 3 años de ministerio, pero ¿cómo culminó esos 3 años de ministerio, ¿no? Ese tiempo en el que fue un tiempo más especial con sus discípulos. Jesús vino e invirtió en 12 personas, no por casualidad, sino porque realmente sabe que la única forma de poder dejar un remanente más estable era invirtiendo en unos pocos, aunque afectó a muchos, ¿no? Y quiero que hoy estemos enfocados en el capítulo 17 de Juan, porque de alguna forma esa fue la despedida de Jesús con sus discípulos. Esa cena donde pudo hablar de muchas cosas y podemos entender, ¿no? Es un tiempo en el que si tú sabes que te vas y tú sabes que estás dejando un legado tan importante, en ese momento tú no te vas a poner a contar chistes, no te vas a poner a hablar de cosas vanas, ¿no? O de cosas que no son realmente importantes. Y el contexto del capítulo 17 viene, estamos en esa noche que era la última noche. Jesús sabía que al día siguiente lo iban a crucificar, que iba a morir. ¿Y de qué habla Jesús? Pues Jesús nos está hablando en los capítulos anteriores de varias cosas. Lavó los pies de los discípulos, estaba hablando sobre el servicio, incluido de Judas. También lavó los pies de Judas.
Estuvo hablando de amaos unos a otros, estuvo hablando de la importancia de la unidad y del amor. Estuvo hablando de que Jesús, Él, era el único camino hacia el Padre. Estuvo hablando de los pasos siguientes a cuando Él se fuese. Va a venir el Espíritu Santo, no, como diciendo no vais a estar solos. Aunque los discípulos no llegaban a entender, ¿no? Y como, ¿cómo que en Jesús y en Dios a través toda- de quién es realmente la raíz, también de que el mundo os va a odiar. Vais a tener tristeza, porque cuando yo me vaya, ustedes van a sufrir por los demás, van a estar con alegría, ¿no? Le da ese baño de realidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús después de contarle todo esto? Que al final sería como una condensación totalmente. Os estoy hablando de quién soy yo, os estoy hablando de cuál es mi esencia, cuál es el camino, qué va a pasar. Os estoy contando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ora por sus discípulos. Ora, y es una oración que se podría dividir en tres partes, ¿no? Porque no solo ora por los discípulos, pero es un momento precioso que él tiene de a través de la oración al final le sigue enseñando cómo tienen que seguir el camino, ¿no? Y alguien puede leer del capítulo 1 al 5. Vamos a ir así como por partes. Sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué os parece? O sea, empieza la oración realmente presentándose él delante del Padre, ¿no? ¿Hay algo que os llame la atención, que os salte un poco así como, uff, esto, ¿no? No sé. Ujú, ujú, mm, ujú. ¿Más que os llame la atención? El primer versículo, me- bueno, la verdad que solo estos 5 versículos podría dar para una sola predicación, porque de verdad que tiene muchísimo simbolismo, muchísimas cosas que... Pero Jesús dice que habiendo dicho todas estas cosas que hemos estado hablando, hablando de esa relación que tiene Jesús con el Padre, ¿no? Y tenemos que mirar a ese Jesús como un ejemplo, como un referente, y yo cuando oro me pongo así, ¿no? Es como que parece que medio que me escondo. Y que, no, ahora que oro verbal. ¿Y qué podríamos sacar de este lenguaje no verbal de Jesús cuando está hablando con el Padre, ¿no? Está hablando de una confianza, está hablando de... Pero eso ya nos está hablando mucho de quién es Jesús, ¿no? Pero dice, Padre, la hora ha llegado.
En muchos capítulos anteriores podemos ver que Jesús dice, no, que mi hora no ha llegado, ¿no? Como cuando va a cambiar el agua en vino y todo dice que no es mi hora, que no es mi hora, que no es mi hora, pero ahora dice, no, ahora mi hora ha llegado, la hora ha llegado. Es la hora, nuestra misión. O sea, es la hora, es la, como ese acto por el cual yo me he hecho hombre. Y vamos a culminar eso que llevamos creando y planificando desde que el mundo se creó. Porque ya estaba destinado a ese momento, ¿no? En el que Él iba a venir para redimir, para sanar, para curar. Realmente sería una vida con el Señor, ¿no? Eso nos habla de la conexión realmente de Jesús con Dios, ¿no? Él era conocedor de los tiempos. Dios le dio esa capacidad como hijo de Dios de conocer los tiempos perfectamente, pero era por su conexión con el Padre, no era como algo que Jesús tenía porque no te lo he dado, sino por esa conexión con el Padre estaba esa revelación, ¿no? El versículo 2, el 2 y el 3 dice, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a los que le confiaste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Jesús nunca trabajaba solo. Y me encanta, porque dice, ¿no? Dice, que yo he estado con los que tú me has dado. O sea, yo no he elegido, yo no he ido por la calle y he dicho tú, tú y tú. No. El mismo Jesús sabía que no podía caminar sin el Padre. Ni siquiera para elegir a las personas que iban a estar a su alrededor. Para cualquier cosa, Jesús tenía ese tiempo de decir, Padre, ¿y ahora qué? Padre, ¿y ahora qué? Eso lo tenía que hacer con el Padre. Eso también nos sigue hablando de cómo deberíamos de llevar nuestra vida, ¿no? Algo que también me llama la atención del versículo 1 que se me ha pasado es esa parte de glorifica a tu Hijo, ¿no? Y puede parecer, porque ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en la palabra gloria? ¿Cuál es la imagen que te viene a la cabeza? La espiritualidad, ¿qué piensas? Dice Fer, como la corona de laurel, ¿no? Y gloria, una, como una ovación, ¿no? Gloria. Jesús le está diciendo como glorifica a tu Hijo. O sea, es como un poco como que le está pidiendo, ¿no? ¿Le está pidiendo realmente gloria como nosotros la entendemos o cómo es esa gloria para Dios, ¿no? Pero claro, es que dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Claro, y es como, o sea, glorifícame para que yo te glorifique a ti. Esto cambia totalmente la escena, ¿no? Porque realmente ya no está pidiendo una glorifícame para mi beneficio, para mi autoridad o para que me enaltezcan a mí, sino es que yo quiero que tú me glorifiques a mí para que yo pueda glorificarte a ti. Y nos habla igualmente a nosotros mismos de que ni siquiera nosotros podemos glorificar a Dios si Dios realmente no se ha glorificado en nosotros primero. No nos ha dado parte de esa gloria que viene cuando reconocemos, ¿no? Y eso enlaza totalmente con lo que dice el versículo en el 2 y el 3, ¿no? Porque esa glorificación que Dios le ha dado al Hijo, le ha dado la oportunidad de tener esa autoridad sobre los hombres, pero ¿para qué es esa autoridad? ¿Qué dice el texto? O sea, me ha dado autoridad para que dé vida eterna.
volvemos a ver que la motivación de ese glorificarse y la motivación de tener esa autoridad no va para nada con el poder y no va para nada con enaltecerse. Va totalmente con el dar a Dios y el dar la oportunidad a otros de la vida eterna. O sea, la motivación de Jesús era totalmente altruista, se podría decir, y nada egoísta, ¿no? ¿Y qué es el dar la vida eterna? Pues la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Es reconocer quién es Dios y es reconocer quién es Jesús, ¿no? Y ahora viene un versículo que a mí digo, Señor, ojalá que cuando yo pueda terminar mi vida pueda decir lo mismo, ¿no? Porque dice, yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me encargaste que hiciera. Y aquí yo creo que está el clic de qué es realmente glorificar a Dios, ¿no? ¿Qué es glorificar a Dios? Realmente es obedecer a Dios. Es que mi vida como que refleje quién es Dios y lo que Él ha hecho por mí. Si yo obedezco a Dios, si yo hago que mi vida sea impactada por quién es Dios, yo estoy glorificando a Dios, porque estoy siendo reflejo de quién es Él. Y eso, de alguna manera, me está haciendo portadora de esa vida eterna para otros. Yo no soy la que le va a dar la vida eterna, pero yo puedo reflejar a otros para que otros obtengan la vida eterna. Yo estoy siendo oportunidad para otros para que lleguen a esa vida eterna. Y la vida eterna no es más que eso, que yo pueda reflejar quién es Dios y que yo pueda reflejar quién es Jesús. Que ese es el enviado de Dios. Y esa es la única forma en la que las otras personas van a tener la oportunidad de obtener esa vida eterna, ¿no? Y al final eso es para lo que vino Jesús, ¿no? Es para traer esa vida eterna, para hacer esa reconciliación y tener otra oportunidad de salvación, ¿no? Dice, y ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Para mí, de alguna manera, parece que está como pidiendo esa recompensa de yo ya he terminado mi misión, ¿no? Entre comillas, porque no es que haya terminado, viene mucho después, pero sí su parte en la tierra. He terminado esta parte y lo he hecho bien, he cumplido con la misión. Pero ahora quiero volver contigo. Hay ese anhelo de decir, Padre, yo quiero volver contigo porque es mi naturaleza. Igual que es nuestra naturaleza realmente. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios, no para esta ruptura que fue después del pecado, ¿no? Entonces es como ese anhelo de decir, yo quiero volver contigo, en tu presencia, y que me glorifiques ahí, pero yo no quiero esa gloria si no es en tu presencia. Porque hace mucho énfasis en eso, no es en tu presencia. ¿Nosotros estamos con ese anhelo? ¿Con ese deseo de decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia? Porque para eso no hace falta que muramos, ¿eh? Podemos estar en la presencia de Dios aquí. No es que desees morirte para eso, que puede ser también, pero ¿tenemos ese anhelo de buscar a Dios día a día? De decir, yo quiero vivir en tu presencia. Porque realmente esa es nuestra naturaleza. Debería ser así. ¿Alguien puede leer del versículo 6 al 10? Al 10. Te he dado a conocer a los que me diste desde el mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, y me los has dado, para que me den gloria. Hasta el 10, hasta el 10. Estamos en esa parte, ¿no? Los discípulos fueron elegidos por Dios. Dios le dijo, este y este, no otros, estos. Hay un trabajo codo a codo con el Padre. Y esta es la parte en la que empieza ya a orar por esos 11 que tiene en ese momento delante.
Y me encanta porque también seguimos viendo cosas del corazón de Jesús, ¿no? Él estaba preocupado por los discípulos. Él le hace dos peticiones muy importantes que la vamos a ver luego. Pero me llama la atención, ¿no? Porque dice, estos han hecho caso a tu palabra, ¿no? Al menos así lo pone en mi versión. No dice, estos que eran tuyos y que tú me confiaste y han hecho caso a tu palabra. Han hecho caso a tu palabra, pero si vemos la vida de los discípulos ahí como en ese tiempo, es como, uy, señora, han hecho caso, pero vamos, han metido el patón en muchas cosas, ¿no? O han desconfiado un montón, o a veces estaban más perdidos que el barco al arroz. Pero la cuestión es que el hacer caso a la palabra no está hablando de una perfección. Y eso a mí de alguna forma es como, uff, el Señor no está pidiendo que yo sea perfecta, ¿no? El hacer caso a la palabra y el ser obediente a Dios no está hablando de una perfección. Está hablando de un entendimiento profundo de lo que realmente significa. Y un entendimiento profundo de quién es Jesús. Si yo sé realmente quién es Jesús y mi vida actúa en consecuencia a eso, yo estoy haciendo caso a la palabra. No implica el que yo no vaya a fallar, no implica el que no me vaya a equivocar en una decisión, no implica en el que en algún momento pueda enfadarme con alguna situación, sino es el hecho de decir que en medio de todas esas situaciones, en medio de todas esas decisiones, yo entiendo quién es Jesús y cuál es mi posición y cuál es la posición de Jesús en mi vida. Eso es lo importante, eso es hacer caso a la palabra. Y los discípulos lo hicieron, ¿no? Aún en ese momento que tendrían que estar en un mar de dudas de qué es lo que va a pasar, Él está declarando realmente muchas cosas, ¿no? En la oración podemos declarar muchas cosas y esta forma en la que Él tiene de orar por sus discípulos es de alguna forma alentando también a sus espíritus, a sus almas, para que entiendan que tienen la capacidad de hacer mucho, que ustedes ya sabéis mucho, aunque no sepáis que sabéis tanto, pero sabéis mucho. Está reafirmando y confirmando lo que ellos ya son. En el versículo 9 y 10 está especificando, ¿no? Como que oro por estos. No por los del mundo, ¿no? Oro por estos. Y puede parecer un poco como, uy, qué exclusivo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no oras por toda la humanidad, ¿sabes? Ora por todos y ya está, ¿no? Un poco de igualdad. Pero no es que no se preocupe por el mundo, sino todo lo contrario. Es que Él sabe que la forma en la que tiene que para llegar al mundo, ahora la clave son sus discípulos. Yo he dejado esto y vosotros sois los que vais a expandir todo lo que yo os he enseñado. Y yo sé lo que os viene por delante. Y no podemos olvidar, ¿no? Esa parte también humana de Jesús. O sea, ha estado 3 años caminando con estas personas. Y Jesús sabe perfectamente lo que se les viene por delante. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Le habla también de ese baño de realidad, de, oye, os van a odiar, os van a perseguir. Muchos murieron por simplemente seguir a Jesús y seguir enseñando sobre Jesús. Yo sé lo que os viene. Y sé que en este momento necesitáis oración. Y el mismo Jesús está cubriendo en oración a sus discípulos, ¿no? Y seguro que en el corazón de Jesús había dolor en ese momento, ¿no? Porque está hablando de un poco más adelante, ¿no? Pero habla de que mientras yo he estado aquí, los he cuidado yo. De alguna forma se puede decir casi como su hijo, ¿no? De alguna manera, porque ha sido su maestro, han sido sus estudiantes, sus discípulos. Y lo han seguido y han tenido ese día a día con Él. Imagínate cómo puede ser ese momento, porque ya no es solo por eso, sino Él sabe lo traumática que va a ser su despedida. Tú imagínate caminar 3 años con una persona y ahora ver que lo van a crucificar. O sea, es un duelo lo que tienen que pasar los discípulos. Y sé que vais a estar mal, sé que lo vais a pasar mal, que no lo vais a entender. En el momento no lo vais a entender. Pero por eso oro por vosotros. Porque esto es parte del plan. Necesitamos esto para poder seguir, para poder expandir.
Y me encanta también, porque habla como de un principio de exclusividad. Porque Jesús te conoce por tu nombre y Jesús ora por ti, intercede por ti personalmente. Al igual que está orando por sus discípulos, Él está como ese mediador con el Padre por nosotros también. Jesús te mira cara a cara y Jesús conoce tus batallas y intercede por cada una de tus batallas. Y eso a mí yo qué sé, me pone los vellos de punta, ¿no? El mismo Jesús está intercediendo delante del Padre por cada una de las meteduras de pata que yo hago, por cada uno de los miedos que yo tengo, por cada una de las situaciones de las que no sé cómo salir, pero también está dando gracias por mí, ¿no? Por mí y por cada uno de vosotros, ¿no? Entonces Jesús está ahí haciendo un papel como de defensor, de mediador, ¿no? Rogando por ellos, ¿no? Y dice, mi gloria se hace visible en ellos. Sus discípulos son sus seguidores, ¿no? Si ellos son impactados por Jesús y guardan sus enseñanzas, es de la forma en la que glorifican a Jesús. Entonces somos portadores también de su gloria. ¿Alguien puede leer del 11 al 19? Aquí es donde le está haciendo esas dos peticiones, ¿no? Está orando por sus discípulos y le hace dos peticiones al Padre súper importantes, ¿no? Una es que los cuide. Dice, cuídalos para que estén unidos como tú y yo. Eso es fuerte, ¿eh? Cuídalos para que estén unidos. Y está hablando de la importancia de la unidad. Esto no se puede conseguir solo. O sea, es como yo les estoy dejando una misión que es fuerte, una misión que es peligrosa, una misión que es enorme, pero es que si no están unidos, no van a poder hacerla. Entonces yo te pido que tú los cuides para que estén unidos como tú y como yo. Eso es súper importante. Ese es el sentido de la iglesia, no es otro. Porque yo no necesito a otras personas para unirme a Dios, pero sí para la unidad. O sea, Él ha pedido esa unidad de iglesia para la misión y para que el mundo reconozca. Ahora va a estar hablando bastante de eso, ¿no? Dice, porque yo me voy y ellos se quedan. Hay una preocupación por los discípulos. Dice, para que ellos sean llenados de la misma alegría que yo tengo. Y esto, yo no sé a ti, pero a mí me choca un montón. O sea, ¿qué alegría puedes tener tú? Estás el día antes de morir. ¿Qué alegría es la que puede tener Jesús en ese momento, no? Pues la tiene. ¿Por qué? Porque su visión está totalmente conectada con el Padre, sabiendo cuál es el plan y sabiendo que es el día estrella del plan. Es el día donde todo va a culminar y donde todo se va a hacer como más tangible o más real para la humanidad, ¿no? Es esa perfecta alegría que tuvo incluso clavado en la cruz, donde él seguía enseñando clavado en la cruz. Es donde empieza a decir, Juan, esta es tu madre, María, este es tu hijo. Sigue organizando, sigue dando esa vida eterna, porque encima a uno de los dos ladrones le está diciendo, tú vas a estar conmigo.
clavado en la cruz. O sea, a mí me tienen clavado en la cruz y yo estaría allí pegando berrillos seguramente. O en cualquier situación así estás totalmente centrado en tu dolor. En ese momento que es el peor de toda tu vida. Y no, y Jesús aún así sigue. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Porque tiene totalmente su identidad marcada donde tiene que estar y sabe perfectamente cuál es su misión. Y Él dijo, hasta el último suspiro de mi vida voy a estar reflejando quién es Dios. Y voy a estar haciendo lo que esté en mi mano para que uno más gane esa vida eterna. Y esa tiene que ser nuestra intención también. Recordemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? No busquemos más ejemplos, ¿no? Sino a Jesús. Y está claro, no lo vamos a hacer igual que Jesús. Y no lo busca, que tampoco lo hagamos exactamente como Jesús, pero tenemos que aspirar a eso, acercarnos a eso. Dice, no les quites del mundo, pero sí protégelos del mal. Porque claro, si mi misión está con el mundo, ¿qué sentido tiene que mi herramienta la quite del mundo, no? Muchas veces nos gustaría pedirle al Señor eso, ¿no? Ay, Señor, quítame de esta situación, quítame de esta gente, no quiero estar en este contexto, estoy ya cansado de tanto mal que hay en el mundo, no sé qué, yo prefiero quitarme de en medio, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene la misión si nosotros que somos portadores de todas estas cosas nos quitamos de en medio? No tiene sentido ninguno. Pero sí dice, protégelos del mal. ¿Y qué significa ese protegernos del mal? Porque yo creo que muchas veces lo podemos achacar a, bueno, que no me pase nada malo, ¿no? El Señor quiere que no me pase nada malo, que todo esté bien, que yo sea feliz en la vida y que esté todo el día tirit, 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 tirit. Pues no. Ese quitarnos del mal está hablando de que no seamos influenciados por el mal, que no seamos marcados por el mal, que no seamos como herramientas en las manos del mal. Que el mal no cale en nosotros, sino que realmente solo calemos a esa esencia de Dios, ¿no? Al bien, que es lo opuesto totalmente, ¿no? Y luego la segunda petición dice, conságralos por medio de la verdad, que la verdad es tu palabra. La palabra consagrar está hablando de apartar. Y eso trae también consigo implícito una santidad, ¿no? El ser apartado. ¿Ser apartados para qué? Ser apartados para el uso de Dios, para lo que Dios quiera usarte, para que seas de beneficio para otros, pero para ti mismo también. Y eso tiene una relación directa para la misión, ¿no? Porque aunque no recibes eso para ti personalmente, sí que es algo que la misión empieza por ti mismo, ¿no? Yo no puedo hacer misión y decirle a otro que haga tal si yo en mi vida no he cambiado nada, ¿no? ¿Cómo puedo yo llevar algo que yo no he recibido antes? Y volvemos otra vez a ese versículo 2, ¿no? O el 1. Está diciendo, glorifícame para que yo pueda glorificarte. Es el mismo principio. Yo no puedo, sin recibir algo, dar algo. Porque lo que yo voy a dar no proviene de mí. Viene de mi experiencia con Dios, de lo que Dios ya ha puesto en mi vida, ¿no? Entonces, la misión empieza por mí. La misión empieza porque yo entienda, porque yo cambie, porque yo me transforme. Dios me transforme para que yo pueda llevar algo a los demás, ¿no? Entonces, mi cambio también es parte de la misión. Y yo creo que muchas veces siempre estamos enfocados en los demás, ¿no? Es como cuando pensamos en misión y siempre hacia afuera, ¿no? Pero la misión es bidireccional. Si yo no cambio, yo no puedo llevar al cambio. Entonces, necesitamos tiempo también para nosotros profundizar en nuestro cambio, profundizar en lo que Dios está haciendo en mí para realmente ser coherente, ¿no? Porque, y creo que nos pasa mucho, ¿no? Que hay veces que podemos ver que nuestra vida no está siendo muy coherente con lo que decimos. Y todo es palabra, porque podemos aprendemos a decir un montón de verborrea cristiana y se nos puede ir la vida en eso, pero realmente si no ha habido un cambio en ti, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué misión has hecho? Has llevado una propaganda política, pero no has hecho más.
pero cuando yo realmente asiento en mi vida la realidad y la verdad de Dios, eso es súper poderoso. Porque ya no simplemente voy a expresar con palabras, sino que mis propios actos van a estar dando ejemplo. Mis propios actos van a estar hablando de quién es Dios. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús no era de verborrea. Había veces que simplemente hizo algo en la arena, ¿no? Otras veces simplemente cayó, hizo algo. A veces simplemente se fue. Y a veces simplemente se quedó. O sea, necesitamos incorporar en nuestra vida realmente la verdad de Dios para que eso pueda ser una verdad para otros. Y en este momento ahora pasa de estar orando por sus discípulos, y a mí esto es lo que me hizo como un boom a orar por nosotros hoy día. Jesús mismo, la noche antes de su muerte, oró por cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Y eso es una pasada. Vamos a leer del 20 al 25. ¿Alguien que lo pueda leer? Al 26, perdón. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. Está hablando de para que todos sean uno. O sea, estaba hablando antes de unidad entre los discípulos, pero bueno, entre 11 personas a lo mejor una unidad se puede encontrar, ¿no? Pero cuando está hablando de todos, ¿a quién incluye ahí? A todos. O sea, a todos, todos estamos hablando en generación tras generación, está hablando de naciones y naciones, está hablando de todo el mundo, de toda la humanidad que en algún momento va a llegar a conocer la verdad y a integrar esa creencia y seguir a Jesús. Pero aún así está diciendo, pero que sean uno. O sea, ¿cómo se consigue eso? O sea, yo no sé, pero la magnitud que tiene esto es como para que te rompa la cabeza, ¿no? ¿Cómo soy uno con una persona que está en Zimbabue? No, es así, es... ¿Cómo entendemos esa unidad? Pues esa unidad no puede ser ni más ni menos que a través de la conexión con el Padre. Y yo, aun estando aquí, yo puedo orar por una persona en Zimbabue. Y yo, aun estando aquí, estoy compartiendo la misma misión que esa persona en Zimbabue. Eso es unidad. Porque los dos estamos mirando hacia el mismo destino, hacia el mismo punto y hacia la misma meta. Eso es caminar en unidad. Evidentemente tenemos nuestros círculos, ¿no? Igual que Jesús tuvo sus círculos, con sus discípulos, pero incluso dentro de sus discípulos tenía algunos que eran más cercanos, luego tenía a todos los discípulos y luego todo lo demás, ¿no? Pero tú dices, claro, la unidad, sí, la unidad es muy importante. ¿Para qué es importante la unidad? Aquí no lo está diciendo, porque es que si no hay unidad, la gente no va a conocer a Jesús. ¿Lo puede hacer de otras maneras? Lo puede hacer de otras maneras, por supuestísimo.
Pero la expresión que Dios y Jesús están hablando aquí es tan profunda y es tan especial que sabe que en un mundo que ya ha dicho antes que él lo odia, a través de la unidad de su pueblo, lo van a conocer y van a querer entrar en esa unidad. O sea, imagínate realmente el poder de la unidad. Pero yo creo que lo subestimamos. Y creo que es una de las cosas en las que Satanás está más encabezonado en que quiere romper. Por eso tanto individualismo, por eso tanto piensa en ti, porque si no piensas tú en ti, ¿quién va a pensar en ti? Los principios bíblicos van en contra de todo eso. Los principios bíblicos te dicen, piensa en los demás, porque si todos hacen lo mismo, tú vas a estar cuidado de sobra. Porque vas a tener un montón de gente alrededor tuya que va a estar cuidando de ti. Ese es el principio bíblico. Eso es lo más importante. Porque si yo no os cuido a vosotros, yo no estoy representando a Jesús. Porque Jesús, estábamos leyendo antes, ¿no? Es que mientras yo estaba con ellos, yo los estaba cuidando. Pero es que yo ahora me voy. A él le pesaba eso. Yo cuando leo eso siento como un pesar, ¿no? Es como, Señor, cuídalos tú, porque es que es como que te dejo a mi hijo, ¿no? Imagínate a una madre que acaba de tener el niño y es como, uy, es que no me he despegado de él en todo este tiempo y es como, ahora te lo dejo y te lo dejo como, uff, pero cuídalo muchísimo, ¿eh? Porque es que, ¿sabes? Nada más que pienso que le pueda pasar algo, pero es que tiene que ser así. Ese es el cuerpo de Jesús. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de que la unidad es el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Y si yo no vivo en unidad, es lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Ese deillo gordo asqueroso que está por ahí caminando, pero no está cuidando la unidad, ¿qué sentido tiene para el mundo? Y eso es lo que el mundo está viendo hoy también. Las personas no cristianas están viendo que es una iglesia súper dividida, normalmente. Nosotros tenemos que marcar tendencia con eso. Y la unidad no es simplemente que nos reunamos en un mismo local o lo que sea. Estamos hablando de esa misión conjunta, esa misión en la que queremos cumplir el deseo también de Jesús. Y seguir con el plan que Jesús marcó. Necesitamos hacer eso. Pero no por nosotros mismos. Es que es la forma en la que otras personas van a llegar a Jesús. Ya es como que muchas veces pensámonos como, bueno, yo creo y ya está, como yo creo está bien. No. Tenemos que hacer la misión. El creer, el sentir el amor de Dios, el sentir todo lo que Él ha hecho por ti nos tiene que mover a la misión. Si no, es una fe sin obras, que sigue siendo fe, sí, sigue siendo fe. Pero no es una fe que realmente es la que el Señor te está pidiendo. Porque Él no quiere simples personas que crean, sino quiere discípulos. Y discípulo es seguir lo que Jesús hizo. Y Jesús se preocupó. Jesús hizo unidad con su núcleo, pero hizo unidad incluso con personas que se encontraba por la calle. Porque sintió ese vínculo y sintió la necesidad de hablarle, de sanarle, de todo lo que hizo, ¿no? ¿Por qué la gente no conoce a Jesús tanto hoy día? ¿Será entonces que nosotros no estamos teniendo esa unidad como deberíamos tenerla? A mí me hizo mucho reflexionar, ¿no? ¿Cómo yo hago unidad? ¿Cómo me siento yo en conexión con mi iglesia local, con todos vosotros? Pero ¿cómo me siento yo también en unidad con otras iglesias? ¿Existe o no existe esa unidad, no? Esa unidad atrae a la gente. Y más, sinceramente, yo creo que en nuestra generación muchísimo más, porque la gente está súper perdida. La gente está muy sola. En una sociedad en la que hay 500.000 oportunidades para estar conectados, estamos más desconectados que nunca. Y yo lo que he visto es que personas que pueden experimentar una fraternidad real, realmente me quiero sentar contigo para ver cómo estás, y no es que me rayes la cabeza, sino es que realmente quiero saber cómo estás, y si puedo apoyarte en algo lo voy a hacer, eso atrae.
Y escúchame, no te digo esto para que, pues lo voy a usar como estrategia. No, no es estrategia. Volvemos a lo mismo, no es un discurso político, es la esencia de Jesús. Jesús no hacía esto, pues decía, ay, casi voy a ganar más gente. No, no es un compadreo como el que vimos el domingo con los políticos, ¿no? Que voy, sí, ya sois de vosotros. Luego cuando los ves. No, no es eso. Es un yo estoy con mi cuerpo, estoy con mi mente, estoy con mi alma y con mi espíritu, estoy contigo. Y estoy contigo hoy y estoy contigo mañana. Y eso es lo que necesitamos, y eso es la iglesia, y eso es la comunidad. Muchas veces hacemos las cosas muy complejas, pero no es más que eso, ni menos. Spurgeon dice, ¿por qué no somos uno? El pecado es el gran elemento divisor, porque lo perfectamente santo estará perfectamente unido. Cuanto más santos los hombres, más aman a su Señor y a los otros, y por lo tanto se vuelven más unidos entre ellos. ¿Por qué quizás yo no estoy haciendo toda la unidad que debería? Es porque el pecado está entrando en mi vida en esa área o en otras áreas. Si queremos estar más cerca del Señor, necesitamos ir limando esas cosas. Esa unidad con el Padre nos tiene que llevar a esa unidad entre nosotros, porque hay una identidad común, porque venimos, hay un sentido de pertenencia, y eso nos ayuda, ¿no? En el versículo 22 dice, ¿no?, que Él nos ha dado, dice, les he dado la misma gloria que tú me diste. O sea, tenemos la misma capacidad que Jesús tuvo para poder conseguir esto. Porque la gloria que Él recibía del Padre era lo que le daba, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Para dar esa vida eterna, para tener esa conexión, todo. Nosotros tenemos la misma capacidad. No puede decir, bueno, claro, es que Jesús, pues claro, pues va a tener una conexión con Dios, pues... No, no. Nosotros tenemos la misma capacidad. Él nos ha dado como herencia todo eso, ¿no? Y no solo con el ejemplo, sino también, se podría decir casi a nivel material, algo así, ¿no? Como que espiritualmente nos está dando esa capacidad. Y el versículo 23, ¿no? Está hablando como que, o sea, para que sepan que tú me enviaste. Repite un poco lo del versículo 21, ¿no? Dice, pero como que lo extiende. Dice, que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Es que somos amados por Dios. O sea, de la misma manera que Dios amó a Jesús, Dios te está amando hoy a ti. No está siendo menos, y eso es una verdad fundamental. Eso es una verdad absoluta. Es que el Padre te ama a ti igual que amó al Hijo. Y por eso mismo tienes todo el respaldo de Él para hacer la misión. Estamos totalmente respaldados. Y luego está hablando, ¿no? Un poco, antes hablábamos de que si en el versículo 5 estaba hablando como pidiendo esa recompensa, está hablando de nuestra recompensa también, ¿no? Dice, Jesús anhela el tiempo en el que todos estemos con Él, porque dice, yo quiero que ellos estén donde yo voy a estar. Esa es la meta. O sea, yo estoy pasando por todo esto porque yo antes estaba disfrutando en tu presencia literal, pero es que lo que yo quiero es disfrutar de tu presencia con todos ellos también. Ese es el deseo de Jesús. Y eso fue lo que le impulsó a venir a la tierra, a morir y a sufrir todo lo que sufrió. Que nosotros tengamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios con Jesús y disfrutar todos en esa unidad que Él ama tanto, ¿no? El amor es lo que transforma, ¿no? Y sabemos que el amor de Dios nos cambia completamente. Y nos une porque nos da una identidad y nos da ese sentido de pertenencia. Y eso es lo que hace que Dios sea glorificado. Si nosotros vivimos en esa identidad, eso es lo que va a hacer que glorifique a Dios. Y eso va a dar que otros conozcan y que otros reciban esa vida eterna. Para terminar simplemente, si hay algo con lo que quiero que te quedes, es que la única forma de glorificar a Dios es dejarte permear. Es dejarte transformar totalmente por Él.
porque eso es lo que va a impactar a otros. Glorificar al Padre. Y tienes el mejor respaldo, porque es que el mismo Jesús ya oró por ti. Ya oró por ti. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. No orando para que estés entre algodones, porque eso tampoco no es la misión, no es lo que Él quiere, pero sí para que resistas al mal llenándote de su gloria. Esa es la herramienta más poderosa que tú puedes tener en tu día a día, el llenarte de la gloria de Dios. Y que tú luego puedas ser esa fuente para otros. O ese reflejo, mejor dicho, ¿no? Yo te invitaría de verdad, porque este capítulo tiene, yo qué sé, para leerlo 500.000 veces y vas a seguir sacando cosas. A mí me impactó mucho el ver que el mismo Jesús estaba orando por mí. Y es tan importante esos últimos momentos de Jesús con sus discípulos, porque puedes ver como el néctar, ¿no? Como sacando lo más profundo de lo que realmente fue la vida de Jesús, lo importante realmente que Él quería decir esto. O sea, es como si algo tiene que quedarte, que te quede esto. Es el servicio, es el amor, es la unidad y es el glorificar al Padre. Es eso. Es eso. Así que bueno, que el Señor nos ayude a poder hacer todo esto como real en nuestra vida, en nuestro día a día, con las personas que nos rodean, pero siempre empezando por nosotros mismos, ¿no? Por esa transformación personal. Así que nada, gracias.